Bueno, vamos a arrancar. El tema es glomerulonefritis primarias de rápida evolución. Bueno, como ya sabemos, esto no se trata de una enfermedad específica, sino que es la representación de una manifestación histológica de daño glomerular severo que se va a caracterizar por la presencia de semiluna. Y va a responder, y esto se puede dar por una serie de trastornos de variada etiología, pero siempre la patogénesis que va a dar va a ser la presencia de semilunas. Es un síndrome clínico con una declinación rápida y progresiva de la función renal con signos de glomerulonefritis. Hay una disminución de la función renal de la tasa del filtrado glomerular en más del 50%, y vamos a encontrar en la orina hematuria dismórfica, cilindros hemáticos y proteinuria glomerular. Sin tratamiento, estas patologías evolucionan a una insuficiencia renal terminal en meses o semanas. Son patologías, gracias a Dios, poco frecuentes, representan el 10% de las biopsias renales, y como ya dijimos, el hallazgo patológico característico va a ser la presencia de semilunas. Las causas pueden ser varias. Puede ser enfermedad glomerular primaria, o enfermedades infecciosas como las glomerulonefritis postestreptocóxicas, endocarditis, o secundario abscesos viscerales. Puede responder a enfermedades sistémicas como lupus, púrpura de Jones-Henoch, vasculitis sistémicas necrotizantes o poliangiitis microscópica. Puede estar asociado a drogas por el uso de penicilaminas, alopurinol, hidrolazina, aminogluminidina y otros. O también puede ser sobreimpuesta a una enfermedad glomerular de base. ¿Cómo las vamos a clasificar? Se clasifican según los hallazgos en la inmunofluorescencia. Hay tres tipos, que es la tipo 1, enfermedad asociada a anticuerpos antimembrana basal; la tipo 2, enfermedad asociada a inmunocomplejos, donde no encontramos anticuerpos antimembrana basal ni ANCA circulantes; y la tipo 3, enfermedad asociada a ANCA pausimune, o sea, con pocos depósitos inmunocomplejos. Después hay una propuesta donde Glasov propuso extender esta clasificación a 5 tipos, y estos dos últimos tipos, que es la tipo 4, donde hay un patrón mixto, que es una combinación de enfermedad antimembrana basal y ANCA, y la tipo 5, pausimune, sin anticuerpos antimembrana basal ni ANCA, que ahora en las últimas publicaciones, estos últimos dos tipos se los asocia a glomerulonefritis rápidamente progresiva por depósitos inmunocomplejos, pero sin anticuerpos circulantes demostrables. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la inmunofluorescencia? En la tipo 1 vamos a encontrar depósitos lineales en la membrana basal glomerular, que es esta, ¿sí? Donde se dibujan a nivel de la membrana basal de los glomérulos, quedan todos delineados como si uno trazara con un lápiz la estructura de los glomérulos. La tipo 2, depósitos granulares en la pared de los capilares. Vemos acá que son, la tipo 2, que son todos puntitos que se van disponiendo uno al lado del otro, y por eso da como un aspecto pseudolineal, pero son gránulos en realidad, ¿sí? Es la tipo 2 granular. Y la tipo 3, pausimune, con pocos depósitos inmunes. Vamos a hablar ahora de la tipo 1. La tipo 1, la antimembrana basal, se presenta con frecuencia como un síndrome pulmón-riñón. Está caracterizado por hemoptisis y alteraciones pulmonares severas y una glomerulonefritis rápidamente evolutiva. No todos los pacientes van a tener anticuerpos antimembrana basal, no todos los pacientes que tienen anticuerpo antimembrana basal van a presentar un síndrome pulmón-riñón, no van a presentar un síndrome de Goldwasser. Algunos simplemente van a transitar con una clínica de glomerulonefritis rápidamente evolutiva. Los anticuerpos antimembrana basal
van a estar dirigidos contra la cadena alfa 3 del dominio no colagenoso C-terminal del colágeno tipo 4 que encontramos en las paredes de los capilares de los capilares glomerulares, o también lo podemos encontrar en la membrana basal de los alvéolos pulmonares, en los plexos coroideos o en la cóclea. Esta patología es más frecuente en pacientes jóvenes de 20 a 40 años, con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Como habíamos dicho, la lesión patognomónica es la semiluna. Cuando los anticuerpos se ligan a la membrana basal, activan el complemento y la proteasa, producen activación de estas enzimas, dañando la membrana con liberación de fibrina y proteínas al espacio urinario, y así facilitan la formación de la semiluna, porque van a estimular a las células parietales de la cápsula de Bowman para proliferar, y junto con los monocitos y las plaquetas contribuyen a la proliferación celular y a la posterior fibrosis y organización de esas semilunas. En la clínica vamos a tener clínica de glomerulonefritis rápidamente evolutiva asociada a hemorragia pulmonar. Los pacientes van a tener hematuria, proteinuria mayor a 3 gramos días y falla renal. La hipertensión, la hemorragia pulmonar puede estar precedida por hemoptisis, disnea, roncus o algún estado catarral. Podemos encontrar anemia ferropénica por la hemorragia masiva que tienen estos pacientes, y puede haber o no hipertensión arterial. ¿Cuál va a ser la confirmación diagnóstica? Es por la presencia de anticuerpos IgG circulantes contra la membrana basal glomerular, y en la biopsia renal por los depósitos lineales en la membrana basal glomerular con inmunofluorescencia para inmunoglobulina G y C3. Vamos a ver un caso clínico relacionado a la glomerulonefritis tipo 1, una mujer de 63 años de edad, que tuvo un rápido deterioro de su función renal, con anuria y malestar general. Relata que había tenido síntomas respiratorios durante los últimos 15 a 20 días, no tenía antecedentes de enfermedad renal, su creatinina sérica era de 1 miligramo por decilitro, hace un año atrás cuando fue evaluada por hipertensión. También tiene historial de dislipemia, es fumadora y no consume medicamentos. En la exploración física la paciente estaba alerta, afebril, con edemas en las extremidades inferiores, la presión arterial era de 160/95, no había lesiones en piel, en la radiografía se evidenciaron opacidades leves en la porción central de ambos pulmones. ¿Hola? ¿Qué? ¿Alguien habló? ¿Me hicieron alguna pregunta o sigo? Bueno, sigo. En piel no se evidenciaban lesiones, en la placa de tórax había opacidades en la región central de ambos pulmones, y en la ecografía había un leve aumento de la ecogenicidad en ambos riñones. En laboratorio, una hemoglobina de 10,4, plaquetas de 172.000, creatinina sérica de 8,9, un aclaramiento de creatinina de 8 mililitros por minuto, proteínas séricas de 6,7 gramos por decilitro, albúmina de 3,1 gramos por decilitro, y en el análisis de orina había proteínas 2 cruces, eritrocitos 50-60 por campo de gran aumento, leucocitos de 10 a 12 por campo de gran aumento, el volumen urinario era de 250 mililitros por 24 horas, y en las pruebas virales dieron todas negativas. ANAS negativos, C3 negativos, C3 de 124 miligramos por decilitro, C4 de 27, ANCAS negativos, crioglobulinas negativos, y se inició hemodiálisis. Esta es una vista panorámica de lo que era la biopsia del cilindro renal, donde podemos ver una tinción de hematoxilina y eosina. Encontramos que la mayoría de los glomérulos, estos serían los glomérulos, ¿sí? ¿Alguien se anima a decir algo de esta biopsia o quieren que explique yo?
Bueno, la mayoría de los glomérulos los vemos que están ¿Perdón? sin el espacio urinario, ¿sí? El espacio urinífero no lo podemos delimitar acá, ¿sí? Uy, me fui re lejos, perdón. Acá tenemos un acercamiento de lo que eran estos glomérulos, ¿Hola? ¿sí? Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. sí. No, porque yo estaba hablando, pero parecía que se ve que no tenía bien el audio. Ah, Eh, bien. que en la anterior, perdón, de mayor aumento, Sí. esa, sí. Yo ahí, por ejemplo, ¿vas a hacer una descripción del glomérulo solo o después vas a hacer del intersticio? No, podés hablar No, te quería de lo que preguntar, vos crees. no, quería hacerte una consulta, esas lesiones que se veían ahí, de color hialino, que se ven en el Acá. intersticio, que son tan importantes, antes de que me pasara así y más abajo. Esto es un glomérulo en oblea Ah, y mirá, esto chiquitito. son presencia de cilindros hemáticos en las luces de los túbulos, Bien, ¿sí? Acá, que vemos toda esa celularidad, que vemos esos núcleos todo inflamatorio. violetas, es infiltrado inflamatorio en el intersticio, y lo que llama la atención acá es que, ahora vamos a ir a verlo más de cerca, con este planar nosotros podemos ver que algo le está pasando al glomérulo, ¿sí? La estructura glomerular no está conservada. No veo el espacio urinario, ¿sí? Que estaría separando la cápsula de Bowman, el espacio urinario y el penacho glomerular, y lo que sería los glomérulos, parecería que las luces de los capilares glomerulares tampoco pueden verse, ¿sí? Y encontramos, Y hay como matriz también, porque es como que, bueno, acá nos vamos más de cerca a ver uno de estos glomérulos. El bien, espacio urinario está completamente ocupado por todas estas células de aspecto epitelial que están acá. sí, Las luces capilares están ocupadas por núcleos y vemos esto que es fibrina, necrosis. ¿sí? Necrosis fibrinoide acompañado de células inflamatorias, ahí se pueden ver los polimorfos. Esta es una tinción con tricrómico de Masson, donde podemos ver lo mismo, se resalta la necrosis fibrinoide, queda en rojito ahí en el centro, Sí, las luces capilares, los capilares tienen sus luces colapsadas porque están llenas de células, y todo lo que prolifera claro, una semiluna. es una semiluna, ¿sí? Son las células parietales de la cápsula de Bowman que proliferaron y ocuparon todo el espacio urinario. Esta es otra más de lo mismo, queda el penacho glomerular desplazado en uno de los polos, la cavidad del espacio urinario está ocupado por fibrina, y en el otro borde, en el otro extremo, vemos las células epiteliales proliferando, ¿sí? Esta es una técnica de, ¿alguien se anima? Plata. Una técnica de metenamina plata, ¿sí? Y en la foto de acá abajo, ustedes pueden ver que la cápsula de Bowman está interrumpida en sectores, ¿sí? O sea, esta semiluna se rompió la cápsula de Bowman y esto hace que estas semilunas, cuando la cápsula de Bowman está rota, evolucionan a semilunas fibroepiteliales y después se fibrosan, y son las semilunas que después no revierten con el tratamiento. ¿Qué es lo que se encontró por inmunofluorescencia? Depósitos lineales de IgG, como vemos acá en la foto. Lo que está por dentro y delineando son la pared de los capilares, y, perdón, y C3, también positivo con depósito lineal, y la última foto es el fibrinógeno, donde se ve toda la fibrina que está en la semiluna, y lo que queda sin colorear es el penacho glomerular que está colapsado, ¿sí?
¿Qué hay que resaltar entonces de la histopatología de estas glomerulopatías? Son lesiones necrotizantes acompañadas de semiluna, donde hay destrucción segmentaria o extensa de la cápsula de Bowman. El penacho glomerular puede tener necrosis fibrinoide, colapso de las luces capilares, incremento o no de la matriz mesangial y cariorrexis. En los vasos pueden haber vasculitis transmural, en el intersticio va a haber infiltrado inflamatorio, con edema y fibrosis, y en los túbulos pueden haber lesiones agudas o lesiones crónicas. ¿Sí? Cuando veíamos recién, ahora les muestro unas fotitos de lo que sería la cariorrexis, como pueden ver, ven ustedes mi flecha, ¿verdad? Sí. Todos esos núcleos apoptóticos es cariorrexis. Esta sería la necrosis fibrinoide, el penacho glomerular colapsado, y una semiluna donde tiene interrupción de la cápsula de Bowman. En el intersticio vamos a ver infiltrado inflamatorio, edema y la presencia de cilindros hemáticos. Ven que ven las luces de los túbulos un poco dilatadas por la presencia de los cilindros. Y esto es la pared de una arteriola, que lo que podemos encontrar o no, dependiendo del momento, es la presencia de vasculitis en el intersticio. O sea, encontrar algún vaso con infiltrado inflamatorio y necrosis fibrinoide de su pared. En las glomerulonefritis rápidamente progresivas tipo 2, estas representan el 30 al 40% de las glomerulonefritis extracapilares primarias. Predominan entre los 50 y 60 años. El mecanismo patogénico era por depósito o formación in situ de complejos inmunes y de complemento, y en la inmunofluorescencia, como habíamos visto en la foto del principio, los depósitos eran granulares. La causa a la que respondan va a ser variada, dependiendo la localización que tenga ese inmunocomplejo adentro del glomérulo, que lo vamos a poder ver por inmunofluorescencia. Si hay inmunoglobulinas sin vasculitis, vamos a pensar en una nefropatía por IgA. Si encontramos inmunoglobulina A con vasculitis sistémica, vamos a pensar en una púrpura de Jones-Henoch. Podemos encontrar depósitos de complejos inmunes, una full house y pensar en una nefritis lúpica, infección aguda estreptocóxica o estafilocóxica, vamos a pensar en una glomerulonefritis postinfecciosa. Si hay cambios en el mesangio o en los capilares, en una glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1. Si encontramos depósitos densos en la membrana basal glomerular, esto a veces con la inmunofluorescencia no es muy frecuente poder evidenciarlo, pero a veces sí, podemos verlo, pensarlo como una glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 2, o si hay presencia de depósitos subepiteliales, pensamos en una membranosa, y las fibrillas las vamos a ver solo por microscopía electrónica. En la clínica van a tener una presentación similar a la tipo 1, el 50% presenta oliguria y deterioro de la función renal, la hipertensión es rara, y de un 20 a un 50% puede presentar tos y hemoptisis. Las proteinurias van a ser menores, de 2 a 3 gramos por día, con hematurias macro o microscópicas, los hematíes dismórficos y la presencia de cilindros hemáticos. La histopatología, o sea, la lesión que nosotros vamos a encontrar en la biopsia renal, va a depender de la entidad con la que se la relacione. La presencia de semiluna en los glomérulos con cierto grado de proliferación endocapilar, necrosis fibrinoide del ovillo capilar, y puede haber proliferación del mesangio o no, con depósito de material proteináceo. Si hay depósitos subepiteliales, que eran las jivas o las jorobas que vimos en la clase pasada, que mostraba el doctor Brenes, ¿se acuerdan de la imagen? Ahí vamos a pensar una glomerulonefritis asociada a infecciones. Si hay depósitos
subendoteliales, podemos sospechar un lupus, una crioglobulinemia o una glomerulonephritis membranoproliferativa. Bueno, dentro de las lesiones, un poco más de lo mismo, lo que predomina es la semiluna, que colapsa el penacho glomerular. ¿Alguien me puede decir qué técnica es esta? ¿Puede ser un triclómico? Un tricrómico, perfecto, un tricrómico de Mason. Vemos entonces de este lado, ocupando el 50% de lo que sería el glomérulo, está la proliferación de células epiteliales que conforman la semiluna, o creciente celular, ¿sí? Acá vemos, no sé por qué se pasan. Vemos el penacho glomerular, tiene las luces de los capilares, están ocupadas por polimorfos nucleares, y podríamos pensar que el mesangio está un poquito aumentado, la matriz mesangial, que hay un poco de aumento en la matriz mesangial. Y acá abajo vemos una tinción de metenamina plata, donde el ovillo glomerular está completamente colapsado, y observamos la semiluna epitelial que está casi siendo circunferencial en este glomérulo. Los depósitos subepiteliales, por inmunofluorescencia, se van a ver así como jorobas, como ojivas, y esta es una foto de lupus de depósitos subendoteliales. Y para recordar entonces, en el patrón de inmunofluorescencia vamos a encontrar depósitos granulares para inmunoglobulinas y complementos. Vamos a pensar en una glomerulonefritis primaria si hay depósitos de IgG y GMIC3 en la pared capilar y en el mesangio. Si tengo depósitos de C3 y C1Q en el mesangio, puedo sospechar un lupus. Y si encontramos predominancia de depósitos de IgA, vamos a pensar en una nefropatía por IgA. Cuando hay solo depósitos de C3 en la pared capilar, podemos sospechar una glomerulonefritis membranoproliferativa. Bueno, seguimos ahora con la tipo 3, donde no se los depósitos de inmunoglobulinas o de complementos eran muy pocos, o casi no había depósitos, y a su vez, este grupo lo podemos subdividir en los que están asociados a ANCA, a los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, como pueden ser la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis, o lo que se llamaba granulomatosis de Wegener, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que antes se llamaba Arthur-Strauss, o la vasculitis limitada al riñón. Y si no, las no asociadas a ANCA, las glomerulonefritis idiopáticas. Y bueno, y recordar que los ANCA pueden estar dirigidos contra la mieloperoxidasa, los ANCA-MPO, o contra la proteína CA3. ¿Alguien habló o es ruido de atrás? ¿Sigo? Ya está Martín. Ah, bueno, sigo. Las glomerulonefritis asociadas a ANCA representan el 60% de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Son la causa más frecuente de glomerulonefritis de rápida progresión en los adultos mayores. Más del 90% son ANCA positivos y más del 75% de estos están asociados a vasculitis sistémicas de pequeños vasos, y el resto se presentan como vasculitis renal. En su histopatología, estas glomerulonefritis de rápidamente evolutivas, el 90% tienen semiluna, con más del 50% de semiluna en la biopsia, o sea que es una lesión difusa.
El 90% tiene necrosis focal segmentaria o global fibrinoide. Las vasculitis asociadas a ANCA es la causa más frecuente de síndrome pulmón-riñón. Según su histopatología, nosotros las vamos a clasificar dependiendo la presencia o no de semilunas. Si el cilindro renal, la lesión que predomina, es un predominio de glomérulos que están escleróticos, en más del 50% de esos glomérulos están esclerosados, vamos a estar frente a una glomerulonefritis asociada a ANCA tipo esclerótica. Si más del 50% de los glomérulos en esta biopsia están normales, va a ser una clase focal. Si más del 50% de esos glomérulos tienen semilunas o crecientes celulares, vamos a estar en la tipo crescéntica. Y si no, puede estar la tipo mixta, donde hay combinación de lesiones escleróticas o lesiones crescénticas y glomérulos normales. Para el diagnóstico de estas patologías, en la granulomatosis con poliangeitis, el diagnóstico se va a basar en la demostración de que haya o no vasculitis granulomatosa. Pero esa vasculitis granulomatosa no es frecuente de hallar en el parénquima renal. Entonces nosotros desde la biopsia renal no vamos a poder llegar a hacer ese diagnóstico en la biopsia renal. Lo ideal es evidenciar los granulomas en una biopsia de tracto respiratorio. Cuando en una biopsia de tejido renal con una glomerulonefritis rápidamente evolutiva se describe alguna reacción granulomatosa, hay que identificar si esa reacción granulomatosa está verdaderamente en el intersticio o está asociada a la ruptura de la cápsula de Bowman que se produce secundario a una lesión en el glomérulo por semiluna. Que esto se va a dar, esta reacción granulomatosa va a ser secundaria a la lesión glomerular, no va a ser patognomónico de una granulomatosis con poliangeitis. Y en las granulomatosis eosinofílicas con poliangeitis, estos pacientes van a tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva, asociada a pacientes que cursan con eosinofilia, tienen historial de asma y pueden o no presentar lesiones granulomatosas en pulmón. Y en la poliangeitis microscópica, son pacientes que tienen vasculitis sistémica, sin granulomas ni historial de asma. En la afectación renal de estos tres entidades, el 90% de los pacientes que tienen poliangeitis microscópicas van a tener una afectación renal. El 80% de los pacientes con granulomatosis de Wegener van a tener una afectación renal, y en Archer-Strauss solo el 45% de esos pacientes van a presentar un compromiso renal. Los ANCA lo que hacen es activar a los neutrófilos, estos producen su degranulación con liberación de radicales libres, y el mecanismo de activación parece estar implicado la unión del receptor Fc y el FAP2 en la superficie celular. Estos neutrófilos activados por ANCA lesionan el endotelio y causan el daño en los vasos con la necrosis endotelial. De acuerdo con algunas hipótesis, algunos pacientes con ANCA circulantes relataron que habían tenido algún evento inflamatorio previo, como una infección respiratoria, que es lo que se cree que esa infección previa preparó a los neutrófilos y a los monocitos para ser activados por los ANCA. Un 90% de estos pacientes relata un episodio catarral antes del inicio de los síntomas.
Bueno, y acá en este gráfico vemos más o menos qué es lo que sucede para que se produzca esa inflamación vascular. Los neutrófilos que tienen antígenos ANCA son expuestos a citoquinas, secundarios a una infección previa, y ese evento se conoce como priming. Ahí los anticuerpos se unen al antígeno ANCA expuesto en la superficie de los neutrófilos, liberan factores que activan la vía alterna del complemento, se genera el C5A, que es un poderoso quimioatrayente y favorece la llegada de nuevas células inflamatorias. Los neutrófilos activados se van a adherir a la pared de los vasos, penetran la pared de los vasos y liberan enzimas y radicales oxigenotóxicos que van a destruir la célula de las paredes vasculares. En la clínica de estos pacientes suelen tener un inicio con oliguria, elevación de la creatinina, proteinuria variable, hematuria macro y microscópica y hipertensión arterial. Ocasionalmente algunos de ellos pueden presentarse como un síndrome nefrótico. En algunos pacientes la creatinina sérica puede estabilizarse en niveles altos, pero en otros progresa hasta la insuficiencia renal crónica terminal. La afectación extrarrenal va a incluir fiebre, artralgia, mialgias, púrpuras, neuropatías periféricas, alteraciones respiratorias y signos de vasculitis en el tracto digestivo. Puede haber presencia de lesiones cutáneas como púrpuras o nódulos cerca de la mitad de los casos. En el Churg-Strauss hay afectación extrarrenal por la vasculitis. En el Wegener hay mayor compromiso del tracto respiratorio superior por las lesiones granulomatosas necrotizantes o por la vasculitis, y es en el pulmón donde se van a evidenciar los nódulos, esos granulomas necrotizantes, que provocan hemorragias alveolares. Va a haber arteritis y capilaritis. En la poliangiitis microscópica va a haber compromiso del tracto respiratorio superior, en la tercera parte de los casos, y compromiso pulmonar en la mitad. La presentación clínica del Wegener y la poliangiitis microscópica no permiten hacer un diagnóstico diferencial. Solo se va a hacer el diagnóstico por la presencia de granulomas en las biopsias del tracto respiratorio. No del riñón, del tracto respiratorio. En muchos casos no se pueden distinguir estas dos entidades, pero no tiene mayor relevancia porque el tratamiento es similar para las dos. Para el diagnóstico entonces de esta patología, primero que todo tengo que tener una sospecha clínica, para poder llegar al diagnóstico clínico precoz y un rápido diagnóstico anatomopatológico. Bueno, y aquí les dejo una bibliografía recomendada. El otro día ustedes preguntaron por bibliografía para recomendarles. Nosotros en el servicio tenemos un libro bastante lindo que nos regalaron los nefrólogos del hospital, que por ahí para ustedes tienen mucha descripción. Este es el libro, se llama Enfermedades glomerulares, es del Consejo de Glomerulopatías de AMBA, de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires. Como ven en la tapa tienen fotitos de histologías y de inmunofluorescencia. Tienen unas lindas descripciones de las lesiones histológicas por cada una de las entidades, y atrás trae un mini atlas con todas las lesiones histológicas a las que nosotros vamos a ir haciendo referencia durante el curso. Por ahí este tipo de libros es más fácil de entender y comprenderlo para ustedes porque es llevado desde la clínica hacia las lesiones glomerulares que vamos a ir viendo nosotros.